Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más para hablar de la actualidad monotemática, coger un tema y desbrozarlo, abordarlo por norte, sur, este y oeste, ¿no? Y estamos, como siempre, con tres invitados que saben de lo que hablan y tienen criterio, ¿no? El tema que hemos escogido esta semana, pues estamos arrastrando tema porque la actualidad se impone, ¿no? Entonces, lo hemos titulado Alta tensión navideña. Bueno, las navidades empiezan mañana cuando se enciendan las luces, o sea que se puede decir que estamos en navidades. Y alta tensión porque cada día aparecen nuevas cosas, aparecen nuevos datos, aparecen nuevas informaciones de escándalos, de dudas, de sospechas y de certezas, ¿no? Sobre todo de certezas. Así que para hablar de la alta tensión navideña, en España se entiende, pero tampoco sobraría hacer algún excurso por Europa o Estados Unidos, para hablar de esta alta tensión paso a presentar de derecha a izquierda a los tres invitados de esta noche. En primer lugar, Rodrigo Cepeda, que es periodista. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muy buenas noches. Bienvenido. Y muchas gracias por la invitación. Gracias por acudir a este Senado del Saber. En segundo lugar, Ana Ardison, que es profesora de alemán. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches, muy bien, gracias. Muy buenas noches, gracias por estar también en este templo del conocimiento. Muy bien. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, José Luis Magro, que es catedrático de filosofía. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por estar aquí de nuevo. Lo mismo te digo. Eres de casa. Ya una vez ya hemos intervenido, ya nos Sí. conocemos. No eres novato, ninguno de los tres es novatos, afortunadamente para esta casa. A lo que íbamos. La última o la penúltima fue que este señor Juan Lobato, que era el jefe de Madrid, no estamos hablando de un puestín, era el jefe de Madrid. Madrid, pues ya se sabe que, se diga lo que se diga, es la primera comunidad autónoma de España, ¿no? Pues este señor se asustó, tenía miedo a que le hubiesen hecho una larga cambiada en el partido, fue al notario, lo pusieron verde y cogió y se retiró. No sé si es que tiene algún muerto en el armario y lo amenazaron, o simplemente que es una persona normal, como comentábamos hace un momento, es una persona normal que dice, bueno, yo estoy en política, pero no a cualquier precio, no en plan empezar a darse navajazos como locos entre compañeros de partido. Pero la cuestión sigue viva, ¿Quién filtró esos documentos? ¿De dónde salieron? Que es el fiscal general del Estado, nada menos, con el cual han registrado la UCO durante 10 horas su despacho, nada menos, etcétera, etcétera. O sea, que por eso digo yo que alta tensión navideña es correcto, porque vamos arrastrando, acumulando escándalos. ¿Qué te parece, Rodrigo, esta dimisión, esta salida corriendo de este señor? Bueno, contrasta precisamente con la no dimisión del fiscal general del Estado, ¿no? Es decir, Claro. mientras una persona, aparentemente, hablabas de la posibilidad de que tenga muertos en el armario. Como no lo sabemos, todo parece indicar que, bueno, por lo que se cuenta en los mentideros madrileños, es una persona bastante normal y de trato afable, que nunca ha entrado en polémicas o de tensión, etcétera, etcétera. Y eso se lo achacaban o se lo criticaban muchos compañeros de partido. Por lo tanto, cuando se ha visto sin apoyos cercanos, probablemente alguno de sus hombres de confianza ha hecho un poco el Judas y lo ha dejado en la estacada, se ha visto abandonado y ha dimitido, ¿no? Esto contrasta, como digo, con, por ejemplo, el fiscal general, al que no apoya prácticamente nadie, pero que se resiste a dimitir. Apoya al presidente de gobierno, claro. Bueno, eso es secreto. Eso es lo triste. Bueno, Ana, otra víctima más de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Caen todos como moscas, ¿eh? Todo el que se acerca a Ayuso muere electrocutado. Bueno, este en concreto es más una víctima de su jefe, ¿no? De su jefe, sí. Más que, por lo que yo he leído, se negó a seguir las indicaciones de Sánchez, Sí. Y por eso está fuera. Si eres honrado no puedes estar en el partido. Pero bueno, pero insisto, también era el oponente, era el jefe de la oposición, diríamos, era el que se oponía a Ayuso, ¿no? Sí, pero en esta ha caído... Y el tema era un tema de Ayuso, el tema de Ayuso era, el tema del novio, etcétera. Sí, pero él recibió órdenes o indicaciones de filtrar una información, Sí. que es por lo que el fiscal general del Estado está cuestionado por toda la judicatura, ¿no? Y por sus Sí. compañeros. No lo hizo, entonces lo hizo otra persona y ahora lo querían quitar porque al no ser fiel a las órdenes del jefe, Sánchez,
Sí. Sánchez le iba a cortar la cabeza y poner otro candidato. Entonces él fue y dijo, yo no hice esto ante notario. ¿Vale? No, delinquí. Sí. Delinquí del todo. Sabía que iba a haber un delito y no lo Pero denunció. parecía al principio, digo, eso fue todo muy rápido, muy breve, ¿no? Pero hace 2 o 3 días parecía que decías, bueno, ya está, al fin ha aparecido el disidente importante, porque es importante, insisto, era el jefe de Madrid, ha aparecido el disidente importante que puede plantar cara, vamos, no duró ni 5 minutos como disidente, ¿eh? Se lo laminaron, pero vamos, ya salió Ahora hay diciendo, otro, ¿no? salió pidiendo... Ahora salió otro. Salió otro, un claro. ex. Claro, Tomás, otro que le había cortado la cadena. ¿No fue el que le cambió la cerradura a Sánchez a este? El anterior. Tomás Sí. Gómez. Tomás Gómez. Tomás Gómez. Tomás Sí. Gómez. Sí. Pero quiero decirte que rapidísimo, ahí hay que reconocerles que funciona, no sé cómo calificarlo, pero funciona la omertá, ¿no? al que se sale de... La máquina del poder. Porque Sánchez ha demostrado que él entiende la maquinaria del poder, la entiende perfectamente y la sabe manejar, y ahí está. Sí, Los sí. demás no José tan Luis, bien. ¿a ti Él que te ahí gusta sobresale. tanto, a ti que te gusta tanto el poder, cómo ves esto? Vamos a ver, yo creo que algunas veces una anécdota se convierte en categoría. Sí. Vamos a la anécdota. En las reuniones que tienen los diferentes congresos del PSOE, hay costumbre de que las federaciones de cada autonomía, los que van al congreso, se reúnan en una cena. Sí. Bien. El dato anecdótico es que hace 3 días había conseguido Lobato reunir de los delegados al Congreso más de 80 invitaciones a una cena en Sevilla, como hacían las demás confederaciones del PSOE. Bien, pues en cuestión de horas ha pasado del todo prácticamente a la nada. Vamos a ver. ¿Eso se llama democracia o cómo se llama? No, esto democráticamente eliminado, ¿bajo qué? ¿Por qué? ¿De qué manera? Aquí clarísimamente hay un factor en política que lo tenemos hasta arriba y es la nula representación que hoy día los partidos políticos tienen de los que los votan. Y entonces defienden, estos representantes lo demuestran, defienden prácticamente el interés del partido, el interés suyo y el interés del grupo. El aparato que se dice. El aparato. Esto es un fenómeno sociológico que tiene una importancia suma. Lo que ha pasado con Lobato es lo que está pasando sistemáticamente en la situación en que nos encontramos. ¿Pasa en Asturias eso? Bueno, Javier, tú conoces... A ver, mójate. No, tú conoces mucho mejor Asturias que yo. Se pasa en Asturias. En Asturias no es que en ese momento mandase, tuviese un cargo orgánico en el partido, pero cuando imputan a José Ángel Fernández Villa, que había sido el factotum del Partido Socialista durante décadas, tardan unos minutos en echarlo del partido, en expulsarlo del partido, y se desmarca absolutamente todo el mundo. Que en un 90, 80 o 75% le debían probablemente el puesto... A base de genuflexiones. Efectivamente, ¿no? Y de todo. Y de haber dicho que sí a todo. Y de, seguramente, saber las cosas que estaba haciendo Fernández Villa, que luego se han demostrado que tampoco era gran cosa, pero bueno... Es decir, que eso es la demostración de cómo alguien abandona el barco, pero en cuestión de segundos. Y eso ocurrió con Río Pedre, exactamente igual. Es decir, que el fenómeno este de Lobato, una persona, yo no sé si habrá cometido o no habrá cometido algo contra la ley, pero es un caso típico de cómo se excomulga, pero de una manera absoluta, en cuestión de horas. Y lógicamente este es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque la libertad que tienen que tener dentro del partido, exigido por la Constitución, se quebranta sistemáticamente. Y la libertad de expresión o de exposición de una idea tuya, si la defiendes, es independiente de que seas culpable o no seas culpable. Es que si tú dices la verdad, da igual que la diga Agamenón o su porquero. Y si Lobato, en este caso concreto, dice una realidad, ¿qué hace? Para ocultar esa realidad resulta
que el amigo los comulga, los separan, pero se ha dicho una verdad, o por lo menos está en vías de probarlo. Otra cosa es que él actúa con torpeza. Es decir, él va al notario a entregar los mensajes cuando estalla el caso e imputan a los demás. ¿Por qué hace eso? Bueno, yo creo que eres consciente que esto se derrumba, que se viene abajo todo y dice, a mí no me pilla. Bueno, y que no vaya a salir, que no desayune un día en el periódico con mis WhatsApps. Entonces, oye, yo ya los digo. Voy al notario y ya lo soluciono. Claro, por eso, porque tiene pánico a que le caiga el rayo encima. Tampoco es que él haya actuado con una limpieza y una claridad meridiana. Bueno, ¿no? ¿por qué no? No, porque tú en el momento que tienes conocimiento de un delito tienes que denunciarlo. Pero es que y tampoco... hombre, a ¿Él ver, tenía si conocimiento? Claro, lo que declara ante el notario es que él se niega a hacer la operación. a hacer eso porque sabe que es... Sí, a partir de ese momento es cómplice. Sí, además, sí. Pero respecto al abandono de Lobato, tal vez no sea un cadáver que tenga en el armario, sino los otros 80. Se puede presionar a los demás para que lo dejen, porque tienen mucho que perder. Porque es muy bonito la libertad, la Constitución, el deber con los ciudadanos, pero aquí hay una serie de incentivos perversos que funcionan perfectamente, que lo llevamos 40 años viendo. O sea, ahora es imposible no verlo. Entonces, yo dependo de que este señor me dé un cargo, me mete en listas para tener este salario, estas dietas, estas prebendas, y si ahora me voy con pues ya no lo tengo, y además voy a acabar delante del juez por lo que sea. Incluso sin tener prebendas. Hay gente que, bueno, en un momento dado, alguien que esté en un partido político, no en un cargo, simplemente que sea delegado al Congreso Federal, y recibe una llamada del presidente del gobierno, por ejemplo, no sé si Sánchez lo ha hecho, pero recibe una llamada del presidente del gobierno y secretario general de su partido, o del secretario de organización de su partido. Bueno, pues la gente... Es decir, hay que tener mucha independencia, mucha capacidad, mucha libertad, mucho criterio para decir, bueno, no, yo quiero apoyarlo, lo voy a apoyar. Y muchas ganas de problemas, porque vimos al fiscal general del Estado al día siguiente de ser repudiado por el Tribunal Supremo por unanimidad, ir a la tele a amenazar. Sí. Pues ¿qué no dirán por teléfono? Sí, las llamadas esas que se producen a diario, yo creo, no son nada amables, son muy coactivas. Claro, que luego además probablemente esas amenazas sean imposibles, pero bueno, recibir una llamada de alguien con poder que te amenace, bueno, no es cómodo. Lo primero que te dice es que no repites la lista. Bueno, eso, bien, lo primero, pero en las delegaciones hay mucha gente que no tiene cargos. O hay gente que no tiene cargo, pero tiene sueldo. No, tampoco, no. Creo que sea por amor al arte. Hay de todo, quiero decir, hay cargos orgánicos, hay cargos que están en los gobiernos, y luego hay militantes que están ahí en el partido. Sueldo, pero tienen expectativas. Claro. Probablemente haya un poco de todo. A la siguiente renovación me toca a mí. Probablemente sí. Me porto bien, claro, si me porto mal, claro. De todas maneras, conviene analizar el modus operandi de los partidos, en este caso del PSOE, que estamos hablando. En estas instituciones siempre se necesita el milis gloriosus, ese soldado valiente, fanfarrón, valiente y además total y absolutamente entregado al jefe. ¿Para qué? Para cumplir las órdenes que el de arriba, el jefe, determina. Este es necesario en todos los partidos. Bueno, pero eso era con lo, ¿no? Pero se desmonta, el tinglado se desmonta. El tinglado se desmonta cuando aquí que el de Madrid había demostrado de una y otra vez su total adhesión al partido. Ayuso utilizó ese conocimiento previo que tenía para desbancarla, pero llega un momento en que él dice, hasta aquí he llegado, y desbarata todo el planteamiento de su jefe en un momento, y entonces viene la revancha sistemática. Pero eso no lo hemos visto, no lo hemos visto. Nadie se ha plantado. Creíamos que Lobato se iba a plantar y no se ha plantado. Bueno, se ha plantado a medias, ¿no? Porque él ha dimitido y ha puesto a parir a los dirigentes de su partido. Pero bueno, hay que tener en cuenta, que Lobato era un líder muy cuestionado,
sobre todo por los dirigentes de su propio partido, Sí. en una comunidad en la que sus posibilidades en estos momentos eran inexistentes. Es decir, esto le pasa a un varón, por decirlo de alguna forma, y bueno, no sé si las cosas hubiesen sido distintas. A un ¿no? varón ha pasado. No hicieron, no me acuerdo qué comunidad, unas primarias que se las echó abajo Sánchez. Sí, no, pero... Y era un varón. Sí, Era un varón respetado. pero por eso, pero O sea, que aquí el que manda, alguien manda. con poder y con expectativas de poder o que esté gobernando tiene una capacidad de defensa y de ataque mucho mayor. Lobato, en el fondo, A era... ver, sobre el papel, es que lo que quiero decir, perdón, No. sobre el papel sí, pero en la práctica no. Lobato, ¿qué quiere decir? Lobo joven, ¿no? Lobo pequeño, ¿no? No, Sí, es eso. Lobezno. Lobezno. Lobezno, que llaman Pues eso, Lobezno. Lobezno no tiene dientes. ¿Ves? No, porque además, bueno, él dice que le votaba mucho. Fue alcalde de Soto del Real, me parece. O de, Sí. Suena cárcel. Bueno, hasta la cárcel de Soto del Real. Y decía que le votaba mucha gente de derechas y, bueno, o sea, que era un hombre de un talante, decían que agradable, o dicen que Aparte que, agradable. por otra parte, la Federación Socialista de Madrid siempre fue muy convulsa. Bueno, pero es que Siempre además hay unos ahora... líos, siempre. Es que además ahora, ven, echan a Lobato, vamos a ponernos en el papel del militante de base, Sí. que es el aguerrido y el que va a apoyar al partido siempre, etcétera, ¿no? Bien, bueno, tiene la razón el partido y se la damos. ¿Y ahora cuál es la solución? La solución es Óscar Sánchez, Óscar Sánchez. que viene, que es un cunero, como se decía antes, ya no se utiliza ese término, por cierto, Sí, no se usa. que es un cunero, que no es un hombre de partido, especialmente de partido, que no tiene ningún carisma y que de repente lo colocan ahí en una, no sé si primero una gestora y luego quieren que sea el secretario general. Claro, tiene todas las trazas Sí. de fracaso, porque claro, si este hombre acaba de diputado en la Asamblea de Madrid, es que, Ayuso le eso da- se lo merienda con patatas. ¿no? En Madrid están los terceros, ¿eh? Ahí están los terceros. Sí. De todas maneras, aquí el gran problema es que este modo de operar que estamos analizando se acentúa por un hecho muy significativo. Es cómo Pedro Sánchez ha conseguido atemorizar a todo aquel que ha tenido la osadía de disentir. Este modelo total, absoluto, de un déspota, lo ha implantado Pedro Sánchez a sabiendas y además perseguido y conseguido. Lo malo está aquí, desde mi punto de vista, es que 4 o 5 batallas que ha emprendido Pedro Sánchez, hasta ahora nadie le ha quitado el poder en el PSOE. Y este último ha sido, yo creo, una muestra de fuerza ahora en el Congreso, a ver quién es el que tiene la osadía de disentir. No la va a tener Y claro, nadie, José Luis. Mientras gobierne, mientras tenga el poder del gobierno, no del partido, sino el poder del gobierno, nadie lo va a cuestionar. Lo pueden cuestionar por detrás, ¿vale? Pero nadie lo va a cuestionar públicamente. Y de hecho lo están cuestionando por detrás, ¿no? El otro día yo estuve aquí en una conferencia que dio el director de un periódico, de Objective, que está sacando muchos de los escándalos, Álvaro Nieto. Y bueno, él contaba que él habla con ministros del gobierno que ven cosas que no les gustan nada, ¿no? Pero esos ministros jamás van a salir a la plaza pública a contarlo. Y mientras tenga el poder del gobierno, no va a ser cuestionado. El día que pierda el gobierno, Pedro Sánchez dura lo que duró Villa y lo que duró Lobato y lo que duró lo demás. Dura 1 minuto, porque la gente va a ir a por él, vamos, en cuestión de eso, de minutos. Bueno, ¿y ahora quién va a caer? No cayó, bueno, ya cayó Lobato, pues, cae incruentamente porque no hubo demasiado linchamiento. ¿Y ahora qué le toca? Caer. Cae, Aldama ya cayó, ya está en la cárcel. Bueno, lo soltaron por buen chico. ¿Ahora quién cae? Cae el hermanísimo, cae El hermanísimo no la esposísima, cae Ábalos. Bueno, la actualidad es, ya cayó. La actualidad es devoradora. Sí. Hace una semana, por poner un ejemplo, hace una semana
la mujer del presidente tenía, y sigue teniendo, dos causas, digamos, abiertas. Una es la del famoso software, Sí. que es caza menor, porque es poco dinero, y otra es la de los negocios o asuntos que pueda tener con Aldama, / Hidalgo, / Coldo, etcétera, etcétera. Barradell, bueno, toda esa derivada. ¿Qué pasa? Que hace 2 días, de repente, la defensa de Begoña comete el error de pasar unos correos en los que se demuestra que una asesora de Moncloa, una directora general era asesora de Begoña. Y hasta hoy ya la han llamado a declarar como testigo. Entonces, claro, la actualidad va devorando a los personajes. ¿Cómo se llama el cargo este del ministerio, el que dijo Aldama? Del ministerio de Montero, María Jesús Montero, que era el que le daba el visto bueno. El jefe de gabinete. Ese es el siguiente. Sí. Pero lo cual quiere decir que los abogados no hay que cogerlos del partido, sino los abogados. Bueno, claro, es que... Porque es el abogado del partido. Pero la pregunta es, ¿a qué llamas tú caer? Porque yo los veo... Bueno, caer yo en estos los veo momentos ahí haciendo lo mismo. Es entrar en la cárcel. Caer. No, pues Aldama ya está fuera, entonces... Bueno, pero Aldama por mucho, o canta mucho más o está bastante perdido. Bueno, Porque dice que va a entregar... Aldama tocó todo el otro día la cacería ahí con el FBI, hacía cosas realmente de berlanga. ¿Qué hacía él en una cacería con altos cargos del FBI y de la CIA, invitándolos? Eso pues pasa, en palabras del que le dio la condecoración de la Guardia Civil, hacía cosas que el cuerpo no puede hacer. Que no podía hacer, claro, llegaba más lejos. Es un poco la tía de Mortadelo y Filemón, no la CIA, ¿no? Claro, es un poco ese por eso digo comportamiento. Vamos a utilizar la fontanería en España, la fontanería política y policial, siempre ha sido bastante chapucera. No está muy trabajada. Eso se hace mejor en otros países. Entonces, bueno, pues... Los yanquis, el jefe de la CIA haciéndose fotos, en principio se supone que es discreto, ¿no? Sí, bueno, y a los del Watergate los cogieron a los del Watergate los cogieron en un hotel con unas linternas. Pero en el Reino Unido, cuando... yo no sé si fue el ejército, yo creo, ¿no? Fue a Gibraltar y mató a miembros del IRA que habían cometido un atentado de estos... Sí. Margaret Thatcher salió en los medios públicos, asumió y dijo, si alguien tiene que pagar por esto soy yo porque es la que di la orden. Porque ahora que había pero desde entonces ha llovido mucho. No, quiero decir que nadie... Ahora hay una información diciendo que el actual primer ministro británico, el Stammer, fue un espía soviético. Claro, entonces a mí no me pongáis ejemplos porque estamos igual en todos lados. Estamos igual en todos lados. En Inglaterra todos fueron espías soviéticos. Sí, y además... los 5 famosos... Son todos. Cambian de primer ministro. La alta sociedad, todo es pío para pero que hay veces que el ejercicio de esa fontanería, bueno, se hace es que aquí utilizan a personajes, es decir, vámonos a Amedo, a Paesa. A mí lo de esto me recuerda. Paesa era el más fino dentro de lo que cabe. Paesa está por ahí, disfrutando de... Pero la información esta de que Aldama, para desactivar una célula yihadista, es que me viene Paesa con sus... No, yo digo que Amedo estaba en la Plaza Toros con el pañuelo dando las orejas. Sí, imagínate, qué discreto, ¿no? Qué agente secreto más discreto que estaba en la Plaza de Toros de Bilbao con el pañuelo. Bueno, 2 orejas y rabo para este. Pasa que es verdad que esa... Es que se impune, claro. Que espero que es lo que les haga caer. De todas maneras, en el Estado siempre ha habido esto que estamos hablando, siempre lo ha habido porque el poder es así, tiene una veta de corrupción. Pero el caso es hasta cuándo va a durar la tensión, ¿verdad? Esta es la pregunta. Navidades, yo le doy un plazo a Navidades. A ver, vamos a ver si... Lo que empieza mañana, dijiste. Sí. Vamos a ver si lo reconvertimos un poco. ¿Que Navidad se olvida todo? No, que cae. No, vamos ¿Cae a ver. quién? Vamos a ver. Va a ser Pedro Sánchez, hombre. Vamos a verlo, vamos a intentar explicarlo. Fijaos bien el fenómeno que ocurre en todo lo que nos está aconteciendo. Hay una realidad que se repite sistemáticamente. Cuando se denuncia un hecho de corrupción de cualquiera de los que afectan a Pedro Sánchez, veréis que sistemáticamente se presenta
otro hecho Bueno, sí. de la misma catadura. ¿Para qué? Para hacer la desviación de la atención sistemática a aquellos que más o menos son de su cuerda y están convencidos. Es decir, se genera una situación de inseguridad a los pocos inseguros que podía tener del PSOE. Y ahí están, entre otros, todas las fuerzas del Estado, incluida toda la policía que se dedica a la investigación de crímenes de todo. Y esto es un poder que tiene en estos momentos Pedro Sánchez, que es demoledor. Pero las fuerzas de... Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y tiene la palabra Rodrigo. Hasta ahora, volvemos en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa de hidratación, como en el fútbol es fundamental. Y Rodrigo, ¿tenías la palabra? No, yo creo que la demostración del desgaste de los últimos días, ya no digo semanas, días, es en buena medida la reacción que están teniendo determinados, digamos, los medios de la izquierda. Yo los veo muy perdidos. Efectivamente, es decir, con el tema del informe de la UCO de esta semana sobre el fiscal, muchos medios, los medios, digamos, que están más digital y en papel, País y el diario.es, abrían con potencias con ese tema sin buscarle muchas vueltas al tema. O sea, era algo tal. El pasado viernes, yo creo que fue el viernes o el sábado, cuando salió todo el asunto de Aldama y sus derivadas últimas, La Sexta emitió un documental por la noche sobre la fortuna de los Franco. Como para despistar. Es un comodín, pero es un comodín porque además es que bueno, es un comodín terriblemente gastado, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que por ahí empiezan a verse ya, los medios están empezando a ver que aquí ya no se trata de... Yo creo que los que mandan, yo soy conspiranoico, como es público y notorio, los que mandan, que no son los que están en el teatro, en el escenario, han decidido que Sánchez está fuera ya. Yo creo que está amortizado. Están buscándole la alternativa. La alternativa es Feijóo. Feijóo más buenín no puede ser ya. Ya no sabe qué hacer para que lo nombren sucesor. No levanta la voz, buenín. Pues yo creo que mediante elecciones o mediante el procedimiento que sea, una moción de censura o como sea, yo creo que la sucesión está ya. La moción de censura no va a haber, Javier. No, yo la veo muy difícil, sí. Porque no salen las cifras, no la ver porque nunca va a haber... No salen las cifras, sí. Nunca va a haber un actor que puede haber una pareja de baile con Vox. Nadie va a ir con Vox de coalición, que es otra de mis hipótesis. Es que si de verdad vamos a comprar un pulpo. Si de verdad hay alguien arriba dando las órdenes, está amortizado Sánchez, que yo no lo veo. Yo digo que los únicos que pueden hacer caer a Sánchez es su propio partido, ¿vale? Como pasó con Casado, como pasó con Zapatero, y sí puede haber una moción de censura. Simplemente el partido PSOE toca la puerta de Feijóo y a cambio de que les deje seguir mamando de la teta del Estado y les dé cargos, y está acabado. Pero es que es la única manera. ¿Gobierno de coalición? No. Claro, sí, de concentración. Yo creo que a la cabeza Feijóo, los que están en los cargos en sus cargos y a vivir, que son 2 días. Esa es la manera de la... Yo creo que eso es imposible. En el caso de que haya alguien arriba mandando. Mira. En el caso de elecciones yo no veo a Feijóo ganando porque no sabe hacer una campaña. Yo creo que eso es imposible porque, insisto, uno, Sánchez todavía tiene el poder y cuando alguien tiene el poder la gente se rinde. Y dos, la gente del Partido Socialista, la gente que está de siempre en el Partido Socialista y que manda, sabe que el día que el PSOE deje de gobernar, se viene abajo para mucho tiempo. Luego podrá recuperarse, como ha pasado con Zapatero, etc. Pero se va a hundir tan inmisericordiamente que no van a renunciar al poder mientras... Pero que hay jefes. Mira, pongo el ejemplo ese, que es un ejemplo luminoso, y no es de conspiranoicos, pero es que es el día que toma posesión Sánchez, después de la moción de censura, toma posesión por la mañana, tal, esa tarde se pasa toda la tarde en la Moncloa y George Soros.
Se pasó toda la tarde en la Moncloa y además intentando ocultar lo que se filtró, claro. ¿Pero con quién? ¿Con Rajoy, que estaba en ese No, momento? ya estaba. El día que ya entró... Que entró el día que había entrado. Claro. Pero es que ahora... Que son los que mandan. Vale, sí, mandan, pero Sánchez y Feijóo iban a hacer lo mismo. Esas eso órdenes es las otra, eso es cumplen, otra, eso es no, otra. no les importa. Por eso te digo yo que Feijóo... Que robe a los españoles, que deje a los valencianos tirados, que suba los impuestos y nos ahogue, que se acabe la industria, que nos destroce. Sánchez, no importa, porque Sánchez él, las directrices esas, igual que Feijóo, las va a cumplir. Sánchez resiste porque es muy bueno para esos poderes supra-tal. Es europeísta, no dice nada de la invasión musulmana, está de acuerdo que sigue en España de inmigrantes ilegales, le parece muy simpática la escisión de Cataluña. Cierra las nucleares. En la OTAN es sumiso totalmente a las directrices de la OTAN. No molesta en absoluto. Por eso Sánchez ese es su apoyo, no es el partido, no es la sociedad, no son las instituciones, son los jefes. Los jefes, Sánchez es un buen peón. ¿Me permitís un símil? Sí. Bueno, en las dehesas antiguas de toros de Salamanca había un hecho que se repetía cada primavera, que era en la sesión de desbancar al alcalde, que era el toro dominante. Sí. Bien, el toro dominante ocurrió un fenómeno muy curioso, que estamos hablando de tema de conquista de la manada, de conquista del poder. Sí. O sea, no vamos a perder de vista este hecho de que Pedro Sánchez busca el poder por el poder. Y en parte estoy de acuerdo en cierto modo contigo por lo que diré a continuación. ¿Qué ocurría? Un fenómeno muy curioso. En una manada social como nosotros, sí, siempre viene uno más joven que intenta conseguir el poder. Otro. Si el toro dominante le pegaba una buena cornada y lo dejaba fuera, o lo dejaba herido malamente, el toro joven se metía en la manada y la manada lo recogía. Punto. Y volvía otro macho hasta aquí. Vamos a ver. Pedro Sánchez lleva ya 5 años como toro dominante. Sí. Y todo aquel que se acerque para pactar o no pactar, le va a clavar el cuerno hasta dentro. Pero que tiene jefes, José Luis, que tiene jefes. La tesis mía es muy la tesis que yo defiendo, o el macho joven que venga, o el nuevo que venga, lo hace huir de la manada, que es lo que tiene que hacer. Y entonces ocurre un fenómeno en la manada, que toda la manada, una vez que el que ha venido nuevo con fuerza y se quiere mantener el poder, arremeten contra el que les ha estado dominando durante años. Y esto es la política. No hay pacto posible, desde mi punto de vista, si cede el PP en cualquier cosa, es para que Sánchez... Pero yo creo que esto no, aquí no depende de que o alguien... dominas o te dominan. Yo creo que aquí no depende de que alguien le haga frente a Sánchez. No es eso. Yo creo que aquí hay dos posibles soluciones. Una, política, es decir, esperar a unas elecciones que si no pasase nada van a ser en el 2027 cuando toca, o sea, no las va a adelantar. Y dos, que caiga por una cuestión judicial. Claro. Pero no porque nadie dentro del partido se le vaya a enfrentar, que no se le va a enfrentar nadie, olvidaros, eso no va a existir mientras tenga el gobierno. Siempre es el grupo el que se enfrenta, no es uno solo, uno a uno. Bueno, el grupo, en las autocracias siempre está la corte, que hay un momento que la corte dice, no, esto ya no nos vale, no nos sirve para mantener el poder. Y aunque él crea que tiene el poder, no lo tiene. Y aunque él crea que tiene el poder, ya no lo tiene, claro, es la corte. Pero aquí, es que funciona en anarquía. Pero es que aquí el gobierno y el partido, no hablo del PSOE, sino el gobierno y cualquier partido que sustenta al gobierno, están, o sea, no hay una relación que sustente al partido. Cantó. Si aparecen más cosas que van a aparecer, porque por lo visto el informe de la OCU, los teléfonos pinchados y los teléfonos escudriñados y todo eso, hay de todo. Este señor le quedan días como presidente del gobierno. Bueno, si Aldama, una de las cosas que dijo el otro día, con una de las cosas que dijo en su declaración, la pueda demostrar, claro, se acabó. Se acabó. Perdón, voy a disentir. ¿Cómo que va a acabar? Si el otro día el Tribunal Constitucional dijo que los estados de alarma sí habían sido legales, y el Tribunal Supremo, Sala Segunda, está en manos de Sánchez ahora también, gracias al PP. Me uno a tu tesis. Pero no son los jueces. Entonces, claro que tiene la judicatura, tiene y no hay resortes, porque sobre el papel es todo muy bonito,
y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen obligación de cumplir órdenes ilegales, bla, 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 pero el caso es que saben la mano que les alimenta. Los jueces son mucho más independientes de lo que parece. Sí, claro, pero los del Supremo, la Sala Segunda, que es la de lo penal, que es la que tendría que juzgarlo, va a ser de la cuerda. Yo voy a hacer una predicción. Va a ser como esa juez que cada vez que cuando quitaron a Alaya y me metieron un cajón hasta que caducaba. Pero hay una cosa que yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, a Pedro Sánchez lleva ya, por ejemplo, el tema de la mentira, toda la sociedad lo conoce, que es un mentiroso. Además es un traidor a los principios constitucionales. Y sin embargo, no ganó, pero consiguió gobernar la última vez y sigue gobernando. El problema para mí fundamentalmente es que tiene una serie de realidades por las cuales él se mantiene en el poder, a pesar de todo lo que estamos diciendo. Es un tema verdaderamente de una complejidad de comportamiento de la sociedad, del grupo, de la manada, que es impresionante. Porque esto, es que si Pedro Sánchez viniese nuevo, llevase gobernando un año y medio, podríamos decir, pero es que va gobernando ya va a hacer 6 años. Y ha hecho todo, absolutamente todo lo que ha querido. Pues es acumulativo eso. Esos atropellos, los atropellos son acumulativos. Hay un momento que se acabó, no hay más atropello. Claro, como toda la vida. Si no, es que si no sería, no habría historia, sería todo, estaría paralizado todo, ¿no? Eso suena muy bien, pero yo ese momento no lo veo, porque acabamos de pasar un episodio, estamos viviendo un episodio porque no ha acabado, con las riadas de Valencia, sí. en el que ahí se ve la descomposición. Y sí. que lo que prima es el porque la ley. Porque los militares que estaban ahí, y policías y todo tipo de fuerzas y cuerpos, bomberos, querían ir, se cogieron días, pero no hubo ningún mando intermedio que dijera vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque es lo correcto y luego asumiré las consecuencias. Todo el mundo se escuda en que no había orden superior. Sí. Cuando saben, a los 4 días se rescataron gente con vida. Si hubiera sido al minuto 0, hubieran sido más. Bueno. Y no es solo eso, sino que siguen. Sí. Siguen porque fue la Robles ahí a pegar 4 gritos, y ahora se ha vengado. Ahora los garajes no se limpian. Sí. Se limpia solo la vía pública, no sé si se limpiará la vía pública, pero los garajes no. Es un criterio de traca. Y siguen así. Entonces, ¿cuál es la gota? Porque nosotros hemos visto cómo se dejan morir a compatriotas. Mientras se da dinero a no sé qué país hispanoamericano que también tuvo un huracán. O sea, ¿dónde está la gota? Yo no la veo. Ya está, es acumulativa. Estamos todos tomados. Es acumulativa. Acumulativa, pero mira, estamos dando mensajes de tipo vinculados a los valores sociales, éticos, políticos. Estamos aquí razonando. Pero es que Pedro Sánchez le trae al pairo esto. Él le interesa el poder por el poder. Y mata. No, es que es muy complicado. Ha permeado. Luego hay que... Sí, bueno, él está. Claro, luego hay que tener en cuenta los apoyos que él tiene para gobernar. Es decir, por sus propios apoyos él no gobernaría. ¿Vale? Me lo pones por todavía. No, pero quiero decir, en cualquier otro país... No, que somos iguales. Sí, no. Para nada. Ahora Alemania está en descomposición. Pero en Alemania... Francia, no te digo nada. En Alemania, que había un gobierno tripartito, en una reunión del gobierno, el canciller, en un momento dado le dice al ministro de Economía, está llevándole llevándole la contraria en todo, y en un momento le dice, vete a tomar tal, y acabas de... ¿Pero y por qué se rompió la coalición en Alemania? No, pero espera, acabas de dejar de ser ministro de Economía. No, implosiona... no fue con el de Finanzas, bueno, y fue por decir la verdad. Bien, pero no voy a... Fue por decir la verdad. No voy a quién tiene razón. Voy a que en el resto de países puede haber excepciones. Los que soportan a los gobiernos, las minorías que soportan a los gobiernos, nunca son capaces de aguantar la marea de corrupción y de falta de valores políticos que hay en estos momentos. ¿Por qué? Porque esos partidos, primero, su concepción de la ética política no existe, es decir, estamos hablando de Bildu, estamos hablando del PNV, estamos hablando de RC, que es un partido de origen fascista y matonista, es decir, es una mezcla tal, estamos hablando de Junts, que es una cosa folclórica, estamos hablando de partidos que no tienen ninguna ética política y que son los que están sosteniendo a este personaje. Pero una pregunta... Y cada vez menos. No,
Pero espera. No sé, porque ahí están. Espera, es decir, les han vendido la reforma fiscal, ¿no? Lo mismo. O sea, les han vendido una cosa a unos y la contraria a los otros. Y lo están tragando. Lo están tragando porque saben que si no tragan y se rompe el gobierno, se van por el sumidero. Es decir, Sumar se va por el sumidero. Pero, Rodrigo, atiende un momentito, por favor. En Alemania no se da un partido que gobierne, que quiera destruir el sistema, no se da. Y aquí tenemos precisamente este cocodrilo, se ha unido con los que quieren destruir a España y porque él se mantiene en el poder. Perdona, España no es el sistema. Bueno, España es lo contrario. El sistema está contra los españoles. Contra los españoles. Y los partidos políticos de la coalición y de la oposición están por el sistema. Y vuelvo a Valencia. Que con lo que me contaban es que resulta que la nación española existe, se fue todo el mundo ahí a ayudar. ¿Y en cuánto reaccionaron? Todavía hoy salió Pachi López a decir que eso del pueblo solo el pueblo salva al pueblo. No, porque ¿dónde estaríamos sin Estado? Entonces, es justo lo contrario. España es lo contrario del sistema y se niega a morir ante la sorpresa pero del sistema. ese lema les duele mucho. Les duele mucho. Es que, lo del pueblo salva al pueblo. Es que estamos viviendo una situación que se ve tan claro el sistema, porque ahí se unieron para taparse las vergüenzas PSOE y PP. Se unieron y se unen. Esa es la clave, que el PP ahí no funciona como y los españoles, oposición. Hasta que no deslegitimemos el sistema desobedeciendo, que es la única manera. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado ha fallado aquí en el caso de Valencia. Está fallando. Pero vamos a ver. Me explico muy brevemente. Sí. El Estado tiene recursos, leyes, tiene toda la capacidad logística, legal, para hacer frente a una crisis como la que hubo en Valencia. En muchos casos con herramientas que tienen muy pocos países en el mundo. ¿Qué es lo que ha fallado? Los gestores de esas herramientas. El Estado es otra cosa, el Estado trasciende a los partidos. O sea, el Estado es una entelequia. El Estado lo forman personas que gestionan. El Estado es una manera de repartir las responsabilidades y diluirlas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado, tenemos un Estado con una capacidad muy potente si se gestiona con eficacia. Ahora, el que falla es el gestor. Está muy eficazmente gestionado. Llevando el dinero de la gente a sus bolsillos. Funciona como una máquina bien engrasada. A ver, esos son los gobiernos, no es el Estado. Tenemos que analizarlo muy fríamente porque lo que ha ocurrido en Valencia es un signo de que esto que llamamos Estado, no ha funcionado. Hay que ser claros. Entonces, hay que preguntarse por qué los representantes nuestros, que le hemos dicho gobernar en nuestro nombre, y tenéis que gobernar, no ha funcionado. Para mí, la raíz fundamental es que, tal como estamos ahora, en estos momentos, Pedro Sánchez está gobernando por unos que sistemáticamente quieren que se hunda el Estado, que se hunda la nación. Las dos cosas. La nación, porque el Estado les encanta. Bueno, les encanta porque son un aparato del Estado. Exacto. Son aparatos del Estado. Entonces tiene que venir una reacción total y absolutamente radical. Esto no puede seguir ni un minuto más, porque están quebrantando los derechos del ciudadano. Y esto es un tema clarísimo. Mira cómo se ha desarrollado. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ejército encima le riña la ministra? La mequetrefe. ¿Pero cómo es posible? Porque ciertamente aquí hay una realidad en la cual no quería solucionar ese problema que había en Valencia, porque les interesaba a ellos. Yo insisto, vamos a hablar en presente, porque ese problema existe y está ahí. No acabó, la gente aquello sigue sin estar limpio. Eso va a durar meses. Seguimos sin saber, nunca vamos a saber los muertos. Eso va a durar meses. Nos digan multiplicar por 2 y añadir un 0. Y eso va a tardar años. Yo no sé qué plan tienen para ese Diana, pero más todo lo que sabemos que no se hizo. Porque otra cosa se ve en el presupuesto. Resulta que el presupuesto que se ejecuta de todas las partidas es lo que se puede desviar con diferentes... que se ve con Aldama y con Ábalos y con el Hermanísimo, con diferentes empresas lo que se puede desviar y lo demás no se ejecuta. Bueno, pero a lo que estábamos, esto a Sánchez le ha hecho poco daño, lo de Valencia, poco daño, le ha hecho daño, pero poco. Quizá lo que más daño le hizo fue lo del rey, yo creo.
El salir corriendo. Bueno, pero eso hizo daño. daño. Yo creo que Eso porque quedó como un cobarde. El PP ha perdido una oportunidad de El oro. PP perdió una oportunidad total. Claro. Pero el gobierno central no ha salido reforzado de esto. No, y luego no. la figura, Sí, le ha hecho la daño, figura hay gente de Pedro Sánchez que- ha quedado muy devaluada con su marcha de su ida, Claro. porque además enfrente le han puesto a... Por eso yo digo que el Estado es otra cosa, el Estado no son los gobiernos, el Estado trasciende. No, Gracias pero- a Dios, porque el jefe del Estado es una de las pocas personas que ha salido bien parada de esto, que es el rey, Sí. que cumplió con su papel constitucional, ¿vale? Y ese es el Estado. Y el Estado son las fuerzas son la policía y la Guardia Civil funcionando bien, y el ejército funcionando bien, y los funcionarios que están haciendo horas extras para ayudar en la lana, y la gente que ha cogido su coche y se ha ido. Al final, los que gestionan Para las empezar, una cosa es administraciones. cómo tienen que funcionar las cosas y otra cosa es cómo han funcionado. Claro, no han funcionado. claro. Que estamos Pero eso no es confundiendo el Estado, eso es el Vamos- quien deseos con realidades. Vámonos a Aldana, que estábamos con... A la riada. Después de Lobato decíamos Aldana y los demás. Aldama, y ahora Aldama. estamos... ¿Tendremos tiempo? Aldama. Amén. Javier, ¿tenemos tiempo? Sí, ¿Sabes claro. lo que echo yo de menos con lo de Aldana? ¿Por Que es qué? que, a ver, tampoco tuve mucho tiempo. ¿Aldama o Aldama? Con M. M de Madrid, Aldama. Aldama. Bueno, porque este señor... Eso. Que lo que echo de menos ayer es que no he encontrado todos estos sobres que repartía Sí. y millones que daba por ahí y por allá, ¿de dónde salían? Nadie se lo pregunta. De los hidrocarburos, del timo del IVA. De sus beneficios, de sus beneficios. Eso- ¿Qué beneficios? Lo de no declarar el IVA. No, y quedarse comisiones por todo. Él por cada operación que hacía cobraba una comisión. Tenía un patrimonio enorme y de ahí pagaba sobres. Pero esas El operaciones primer de las que estamos contrato- hablando, que son las que le encargaban Venezuela, El primer gobierno, contrato- los ministerios. Esa es la cuestión, ¿quién se las encargaba? El primer Claro. contrato de mascarillas, Un momento. horas después de empezar Claro. el COVID, el primer contrato de la mascarilla se le hace a una empresa de un chaval de 26 años que cobra inmediatamente 250 millones de euros y al día siguiente la empresa desaparece. Desaparecen los 250 millones de euros y nadie sabe quién es, o sea, qué pinta ese joven de Ahí- 26 ahí- años. de ahí salen esa los sobres. empresa Pero que no tenía... pero espérate un momento, Bueno, vale, ahí son sí, 250 entonces, millones en sobres. Un ministerio o un organismo tal encarga las mascarillas y le da una comisión. ¿Y él, de su comisión, va a estar dando sobres? No lo veo. Depende, si le hace falta o no hace Siempre, falta. claro, si le hace falta que Claro. haga Si los... tiene que engrasar algo, sí. 2 claro. millones. Si le hace Depende. 2 y A ver, los ábalos son 2 200. millones, ¿eh? Y 200. La valora es caza mayor, claro. Es que estamos hablando Yo echo de... de menos eso, saber... Estamos Pero- hablando de miles de Y millones también porque- de fraude. porque- Estamos hablando de miles de millones. de millones de fraude. ¿eh? Claro, Sí, sí, claro, sí. claro. Pero vamos a ver el tema este de Aldama. Aldama entra en un entramado previo favorecido por el gobierno. Entonces, el gobierno, Pedro Sánchez será lo que sea, pero tiene un número de asesores muy inteligentes, hay que reconocerlo. Y Tiene un entonces, número muy ¿cómo? elevado, no sé si inteligentes o no, Bueno, pero no honrado, yo no me meto Tiene en eso. muchos. Él lo tiene muy claro. Yo tengo que aquellos organismos que depende el sistema y el modo con los gobernamos los españoles, yo tengo que agarrar a esos y convertirlos para mí. Cualquiera, empezando por el Tribunal Constitucional. Los ERE de Andalucía es de un escándalo que en cualquier ya, pero ahí gobierno- no intervino él. Bueno, en los ERE de Andalucía, perdonar precisamente a los Terminan responsables. perdonarlos. Pero ahí no- Perdona. No perdonar a los... Tiene vamos. dos ministros de su gobierno proceden de los ERE, ¿sí? María Jesús Dos. Montero y Luis Planas. Claro. Sí, Plana sí. el Claro. otro- Planas ayer es el más listo condenaron- porque es el más discreto, El no más abre la discreto, boca, sí. nadie se acuerda de él. Ayer Entonces- condenaron a varios exdirigentes Sí, de UGT, de UGT, Andalucía por 5. 50 billones de... Sí. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Ha dominado esto el Tribunal de Cuentas, por si faltaba poco ya, ahora se ha metido en la televisión y No, precisamente... no, la televisión no salió nunca. Bueno, Ahora. no ahora, pero precisamente, fijaros, no hablemos en términos de moral ni moral, porque no nos equivocamos, este señor está en otro terreno. Precisamente claro. se suspende, por lo que ocurría en Valencia, por la riada, se suspende el pleno
y ellos dicen que de acuerdo y montan ellos mismos, a pesar de los 40 muertos que ya llevaban, una nueva reunión para aprobar los nuevos miembros o los nuevos directivos de la televisión. Es decir, está muy claro, muy claramente planificado todo. Y yo os lo digo en serio, le puede venir la condena y acude al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que no ha habido crimen y se acabó. A ver, estamos ya en los minutos finales. Rodrigo, ¿va a haber más tirones de la manta por parte de este sujeto? Yo me resisto a llamarlo señor, Aldama. Hombre, sí, otra cosa es que, es verdad que dicho lo dicho hay que presentar pruebas. Aquí está muy bien acusar, pero hay que presentar pruebas. Y Las por pruebas ahora tampoco es la pistola humeante, las pruebas es sentido amplio. No, pero con abrir la puerta para que otros entren es suficiente, pero hay que, a ver, claro. Es verdad que estos son acusaciones muy graves y hay que demostrarlas, O sea, no nos porque si nos quejábamos cuando hacían caso a otros que eran presuntos delincuentes y por qué les hacen caso, ahora hagamos lo mismo. Aquí, si se dan pruebas, perfecto, y si no, pues hay que cerrar la carpeta, Ojo. Pero si hay 10 carpetas por lo menos abiertas. Esta, la de Aldama. Ya, pero Aldama tiene muchas carpetas abiertas. Ya, bien, pues claro. Una de las de Aldama, vamos. Por ejemplo, si está en San Petersburgo con la mujer del presidente y ese mismo día firman no sé dónde, en Madrid y tal, insisto, no es la pistola humeante, pero es que un juez eso lo puede empitonar fácilmente, ¿no? Le dice, bueno, estos señores están traficando con esto. Pero quedan muchos años o sea, estos casos, sí, por su propia dimensión, es decir, aquí puede jubilarse Pedro Sánchez en el gobierno. Con todos los respetos, creo que ese argumento que has dado es capcioso. A ver. Por una razón muy sencilla. Yo no voy a juzgar la vida de Aldama en estos momentos, no la juzgo porque no soy quien. Pero sí tengo que enunciar que este señor está dando unos hechos. Y mira, fijaos la diferencia. Aldama, como está ya metido en la cárcel, yo no confío en lo que dice. ¿Y por qué voy a confiar la que él nos dice de los que gobiernan? Es decir, tenemos que hacer... Si acusas tienes que poner... A ver, es que nos partimos ya... Los jueces proceden a careos y proceden a cosas hechas, Aldama, que no hay pruebas materiales, no hay un papel donde ponga tal y vale el careo. Bueno, y hay veces que hay juicios en los que es la credibilidad de uno por encima de otro. Eso, la credibilidad. Y si Aldama lo dejan en libertad es porque su declaración tiene credibilidad, claro. Tiene indicios de credibilidad. Claro. O sea, un juez... Pero es que el argumento... O sea, Aldama, cuando ha estado con ellos, era excelente, extraordinario. Lo mismo que ha pasado con Lobato. Exactamente. Resulta que Aldama, en parte por defensa propia, dice yo que he estado haciendo el mal y corrompiendo con estos, me vienen a mí a culpar. Y ahí viene una línea de Aldama egoísta, pero muy noble, decir, señores, yo me inculpo, pero estos señores también están. Ahora, que... Eso le da fuerza, eso le da mucha fuerza. Eso le da mucha fuerza. Bueno, pero a lo mejor es la diferencia entre estar 30 años en la cárcel y estar 8. Bueno, pero no, la diferencia está en que llega un momento en que las encuestas que hacen Aldama recibe una credibilidad de cerca del 70 o 80%, mientras que Sánchez no. Por tanto, hay una realidad... Bueno, eso ya viene de lo de Barrabás, no te fíes. La gente elige siempre muy mal esas cosas. Bueno, pero... pero en este ¿Qué preferís? ¿A Barrabás? ¿A Barrabás? No, pero en este caso... Lo de la simpatía por delincuentes está muy extendida. El pueblo que tiene... ¿Por qué aceptamos la esclavitud? ¿Por qué nos sometemos a la esclavitud? El pueblo es muy fácilmente... A ver, Ana, cierras tú la ronda, que ya estamos fuera de tiempo. Aldama, el aldamazo... Temo por su vida. En estos momentos pienso que si Pedro Sánchez se come un niño recién nacido monísimo en la calle, todavía habrá gente que aplauda. Yo creo que con Pedro Sánchez solo puede acabar el partido. ¿El partido? El partido. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias a los 3 contertulios, estuvisteis muy brillantes. Y nada más. Gracias a vosotros por seguirnos hasta ahora. Volveremos el próximo jueves con otro tema que muy probablemente sea el mismo, porque esto es el día de la marmota. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.